placer que estén con nosotros estudiando el libro de Nehemías, tomando este tiempo de meditación y estamos tratando de enseñar el libro de Nehemías de una manera diferente. Estamos tratando de que este libro sea un libro práctico para sus vidas. Estamos tratando de que en cada enseñanza te demos una herramienta útil para el día a día. Y en este caso nos toca hablar de el ánimo y también de la burla. Y estamos comenzando el capítulo 4 de Nehemías. Después de un tiempo, hemos terminado el capítulo 3 y ha sido muy edificante y ahora estamos entrando al capítulo 4. Y fíjate que este tema de la burla o del acoso es un tema social muy fuerte. La burla o el acoso no es algo ligero. Aunque a veces se disfrace de broma inocente, la burla es una forma de ataque que no busca corregir, sino que realmente trata de disminuir a la persona. No confronta ideas, desacredita personas, y suele venir de personas que usan el escarnio o la burla como modo de desprecio. Esto es algo muy feo. La burla en su más cruda realidad es algo realmente feo. Donde la burla se permite, el ánimo se debilita. La gente se vuelve cautelosa y muchos dejan de intentar y de luchar y de emprender por miedo al ridículo. En la vida diaria vemos que la burla es algo de verdad de todos los días. Es usada como un arma letal para detener, no rompiendo muros, sino quebrantando el corazón de aquellos que tienen el anhelo de lograr cosas y logran paralizarlos, congelarlos o detenerlos. Por eso, entender el ánimo en medio de la burla es clave para proteger nuestros propósitos y, claro, el propósito de Dios en nuestras vidas. Es así que vamos a leer Nehemías 4 del 1 al 6. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios nos da una serie de herramientas para sostener el buen ánimo. Ahora, esto es muy importante. Hay algunos versículos claves que nos pueden dar mucho apoyo para esos momentos. El Salmo 119, versículo 51 dice, soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me aparté de tu ley. ¿Recibes ese ataque, esa burla? Aquí hay un secreto. No te apartes del consejo de Dios. No te enfoques en lo que ellos dicen. Enfócate en lo que dice la palabra de Dios. Salmo 42, 11, un capítulo clave en la vida cristiana. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarte. Fíjense que el enfoque del diablo, él usa una serie de estrategias como la duda, como la mentira, como la burla, y podríamos hacer una lista grande, pero la burla es una de sus herramientas y sus armas claves para
lograr que las personas pierdan su realidad. La Biblia dice que lo que pensamos nosotros, eso nos convertimos, dice Proverbios. Y aquí este salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Dios te está diciendo, cuando estés en medio de ese ataque, de ese acoso, no te turbes, no les creas, que no dejes que tus enemigos sean, controlen tus pensamientos. A veces sin querer nos volvemos esclavos de nuestros enemigos en nuestros pensamientos. Dice ahí Dios, espera en Dios, pues aún he de alabarte. Es algo muy padre. A veces cuando yo tengo una situación donde siento el ataque, siento que el diablo está atacándome y yo mismo me concentro y me dejo saturar de ese tipo de pensamientos negativos, de burla, pues espero en Dios, y dice la Biblia, y me pongo a alabar. Las alabanzas son de mucha edificación. Hay personas que están sufriendo muchas cosas y sus pensamientos están siendo muy atacados y ellos mismos todo el día se están acordando de cosas malas, no deseándolo y no saben cómo escapar de eso. A veces uno no puede escapar de su mente. ¿Cómo? Las alabanzas, el alabar y glorificar a Dios, el escucharlas, eso nos ayuda mucho. También, 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y esta es la idea, que vayamos desechando esos malos pensamientos y reemplazándolos por los consejos de Dios. Eso es algo que nos va a mantener con un ánimo excelente, con un ánimo fresco, y no dejarnos saturar de pensamientos de burla, de escarnio, y hacer que nosotros mismos seamos parte de esos enemigos, ¿verdad? En realidad, el ánimo edifica. Y esto es algo que Dios ha dejado que nosotros hagamos. Dios jamás habló de no tener problemas. Dios jamás ha dicho que, que vas a vivir una vida plena. Hay muchos que predican un cristianismo sin problemas y eso es falso. La idea no es no tener problemas. La idea es saber cómo enfrentarte a toda clase de problemas con la ayuda de Dios. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soporta el ánimo angustiado? Es un gran proverbio, ¿no? Y es como cuando Cristo fue tentado. El diablo lo tienta diciendo, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo Jesús tenía todo el poder para hacerlo. Y él dice que no solo de pan vivirá el hombre. Esto es algo muy profundo si lo pensamos bien. Y es como decir, bueno, yo puedo morir de hambre, pero no de tristeza. Yo puedo morir de una enfermedad fuertísima, grave, pero no de angustia, no de tristeza, no de desconsuelo. Nada de eso puede pasar por mí. Si yo estoy confiado en las promesas de Dios, Dios me va a sostener mi ánimo, no importa lo que pase conmigo mismo. ¿Sí me explico? El Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice que no hay aflicciones, no dice que hay pocas aflicciones, dice muchas son las aflicciones del justo. Y esos de todas esas nos librará Jehová. Esto es algo que nos pone en un papel donde realmente debemos de seguir adelante. Esto nos pone en una posición donde tenemos mucho que hacer y va a haber muchas aflicciones. Va a haber muchos problemas, pero Dios va a estar con nosotros. Su palabra dice en este versículo tan famoso en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia no dice que el pueblo tenía más recursos para reconstruir la muralla. La Biblia no dice que tenían menos enemigos.
La Biblia no dice que tenían mejores condiciones, dice algo más profundo. Dice porque el pueblo tenía ánimo para trabajar y esto lo cambia todo. Dice la Biblia en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. El ánimo que Dios, del cual Dios te está hablando, es el ánimo donde tú sabes quién está contigo y es Dios. Es ese ánimo donde tú has probado que aunque te metas en un problemón, Dios está de tu lado. Sientes la presencia de Dios contigo. Y sabes que puedes soportarlo todo. No te estoy hablando de sentimientos vacíos o pensamientos poéticos. Te estoy hablando de realidades auténticas, donde tú te puedes enfrentar a retos increíbles y no sabes cómo fue que saliste de ellos. No fue la muralla lo primero que se levantó. Lo primero que se levantó en el capítulo desde que empezamos el libro es el ánimo del pueblo. Esto es muy importante. El pueblo, dice la Biblia, que reconstruyó la muralla que por años no había podido ser reconstruida, la reconstruyeron tan solo en 52 días. Esto es una obra magistral. Esto es algo increíble para ese tiempo y para nuestros días actuales. Pero ellos ya habían llegado hasta la mitad de su altura porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Fíjense que en la Biblia yo siempre veo el registro del deseo del diablo a través de sus siervos del diablo. Ellos siempre manifiestan lo que el diablo desea. Y dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Muchas veces no nos damos cuenta de la sutileza del diablo, que él usa a sus siervos, hablando de sus siervos del diablo, para decirnos lo que ellos quieren. Ellos desean que no se reconstruya nada. A veces no nos damos cuenta, pero en realidad cuando estás haciendo algo que vale la pena es cuando surgen los enemigos. Si tú no has hecho nada, no hay enemigos, ¿eh? Todo está muy bien. Pero si empiezas a hacer las cosas que a Dios le agradan, empiezas a emprender y lograr cosas de la nada, brotan como margaritas los enemigos de todos lados y empiezan a tratar de detenerte en tus proyectos. Muchas veces creemos que lo que hacemos no sirve y que otros lo podrían hacer mejor. Y dicen, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Yo he caído en este engaño y el diablo ha logrado engañarme. Y ha logrado que yo piense es que lo que hago yo no es suficiente, no es bueno. Seguramente hay alguien que lo haría mucho mejor que yo. Hay que cederle el espacio a aquella persona. Pero ¿sabes qué? Esa persona no existe. Esa persona no está ahí. Dios te ha puesto a ti con un mandamiento. Dios te ha dejado a ti para que tú lo hagas. Y no creas que no he caído en esta mentira. He caído y lo he dejado de hacer esperando que otro venga y lo haga. ¿Y sabes qué? Me he dado cuenta que no hay ese alguien. Que Dios me lo dio ese mandamiento a mí y Él quería que yo hiciera eso. ¿Sabes? No dejes que el diablo te engañe. No dejes que te desanimen con palabras destructivas. Tú tienes que seguir adelante y construir eso que Dios te ha mandado. Primero de Corintios 15, versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Esto es algo increíble. Dice la Biblia que nuestro trabajo no es en vano.
hay que ser constantes. Otro versículo de la Biblia dice que hay unos que tienen un, un ánimo inconstante, que nunca logran hacer nada. Y Dios no quiere que logres grandes cosas. Él quiere que tú seas constante. Él no le importa esos supuestos grandes logros. A Él le importa tu consistencia, tu constancia, el que está siempre ahí, dispuesto a la orden de Dios todos los días. Jerusalén, el panorama puede verse feo. Jerusalén estaba en ruinas. El pueblo vivía en vergüenza y no podía levantarse. Ahora, esto es algo muy contrario a lo que sucedió en el Éxodo. En el libro de Éxodo vemos cómo el pueblo de Israel salió del territorio de Egipto para ir a la tierra prometida y nunca realmente obedecieron y creyeron en Dios, sino murieron ahí en el desierto. Nunca realmente lo intentaron. Siempre andaban dudando y quejándose y eran unos quejones. Y el panorama se veía feo, pero nunca realmente creyeron, nunca realmente resolvieron esa fe férrea en sus vidas. Aunque el pueblo parecía estar en un escenario terrible, un escenario de vergüenza, Dios les daba todo para salir adelante. Así que si tú por un momento, así como en una cámara lenta, puedes ver a tu alrededor y decir, oye, qué fea está mi situación, qué mal estoy, nunca voy a salir adelante, no te dejes engañar. Esto es algo que el diablo te quiere robar, el ánimo. Había burlas, había escarnio, había menosprecio, era un escenario terrible. Y sabes, a menudo tendrás un escenario negativo completamente. Pero a Dios le encanta que tú salgas adelante con su poder a través de ese camino oscuro. El Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores o burlones se ha sentado. Es decir, esa persona será bienaventurada, la que no se anda burlando. ¿Cómo podemos llegar a ser felices? Bienaventurado y feliz en la Biblia es lo mismo. Y Dios quiere que nosotros seamos esa clase de personas que vivamos otro estilo de vida, no vivamos como el mundo quiere que viva, en un mundo de burlas, en un mundo de críticas, sino en un mundo de emprendimiento bajo la orden de Dios. La Biblia habla de un burlón como alguien que se ríe para no escuchar. La Biblia dice que estas personas no siempre es el más fuerte ni el más malo. Muchas veces es el que se protege detrás de la burla o del escarnio y se burla porque no quiere ser tocado, porque la verdad le incomoda, porque tendría que cambiar su vida para poder ser lo que Dios quiere. Y eso no quiere Dios. La verdad, un burlón es un cobarde que no quiere cambiar, que le da vuelta a la página para no cambiar. Pero no hay que darle vuelta a la página. Hay que enfrentar las cosas como son. El pueblo había llegado solo hasta la mitad de su altura, aunque era bastante y era en un tiempo récord. ¿Sabes qué? Lo grande de ellos es que no se detenían. Ellos seguían adelante, a pesar de esa situación y falta de recursos. El ánimo se fortalece cuando sabemos para qué edificamos. Es decir, es muy importante mantener el ánimo bien atizado, hablando como un ejemplo del fuego, bien prendido en nosotros, eh, entendiendo para qué lo hacemos, cuáles son los motivos por los cuales estamos haciendo lo que hacemos. El diablo quiere que te pierdas en tus planes y Dios te da un objetivo claro. Dice, edificamos pues el muro.
y llegamos hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo no estaba levantando piedras, estaba restaurando identidad, dignidad y futuro. Estaban trabajando para salir adelante. Yo siempre me acuerdo y siempre me voy a acordar cuando era niño, nosotros teníamos una situación económica muy precaria, pero yo siempre veía a mi papá con un ánimo y con unas ganas de salir adelante, siempre luchando, y las proezas que él logró fueron increíbles porque siempre lo veía con una actitud correcta. Y eso lo cambia todo. Cuando se pierde el propósito, el trabajo pesa, la obra cansa, el corazón se enfría, pero cuando el propósito es claro, el ánimo resiste la oposición. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 9, por la fe habitó Abraham en tierra de la promesa como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos sufrieron, pero ellos sabían que había algo más grande que ese tipo de vida que vivían. Pablo lo decía de otra manera, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, ese escenario feo, sino las que no se ven, las que son eternas. Esas son las que debemos mirar. Dice la Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Dice la Biblia que nuestra mira debe estar arriba en el cielo, no en la tierra. Esto es un cambio de perspectiva y no perder el enfoque. Porque si tú piensas en este mundo sí no tiene nada que ofrecer. Pero Dios sí, Él quiere que tú te mantengas fresco, vivo en ese ánimo, sabiendo que un día estaremos delante de Él y recibiremos cada uno lo que hayamos hecho. El ánimo es algo que se prueba en medio de las aflicciones, en medio del escarnio, en medio de la burla. El ánimo verdadero no se mide cuando todo va bien. Es que padre, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Se enojó mucho. Y no dice cualquiera, se enfureció. Y ese es el realmente el sentir del diablo. Ese es el sentir de tus enemigos. Gente enfurecida, que no quiere que tú hagas lo que Dios te ha mandado, que no logres tus propósitos. No solamente se trata de lograr lo que Dios dice. Cuando tú haces lo que Dios te manda, junto con el mismo paquete viene tus propósitos en cumplimiento. La burla no aparece cuando no hay obra. La burla y el escarnio no aparecen cuando algo no ha comenzado. Cuando realmente se ven los resultados es cuando aparecen los enemigos enfurecidos. Ellos ya habían logrado un gran objetivo, construir el muro hasta la mitad de su altura. Eso era ya suficiente para defenderse. Nadie se burla de un muro caído. Se burlan del que decidió edificar. Se burlan del que ya ha conseguido metas. El que todo el tiempo es constante y firme en lo que Dios le ha mandado. Hay quienes no podemos contar con ellos porque aunque tengan muchos dones, aunque sean muy inteligentes, aunque tengan un perfil ideal, no son constantes y se vuelven personas que Dios no puede usar por causa de su inconstancia. Y esto es algo muy importante. Esto es como un milagro. El ánimo te hace hacer cosas extraordinarias, te hace lograr metas impensables. Algo que podemos cambiar totalmente es
nuestras metas y logrado objetivos. Cuando tú tienes ánimo, logras cosas. Cuando no tienes ánimo, qué difícil se torna todo trabajo. Cuando trabajamos desanimados, cansados, comparándonos y pensando que todo es difícil, incluso las tareas simples se vuelven pesadas y los resultados parecen pocos. Pero cuando trabajamos con entusiasmo, fe y alegría, todo lo cambia. De repente, esa gran cima de metas la hemos conseguido, la hemos logrado. ¡Qué bonito! ¿Cómo sucedió? No lo sé. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, dice, no desmayemos. Este ya lo leímos, pero es importante recalcarlo. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No solamente es la meta que has conseguido. Si quieres decir, bueno, yo quiero emprender este nuevo negocio, hablando de cosas físicas, esto le va a glorificar a Dios también. Amén. Y paz, tú lo logras emprender tu negocio. Pero ¿sabes qué? No solamente lograste un objetivo físico, sino también tu persona ha cambiado. Eres una persona diferente. Has conseguido grandes objetivos, pero tu vida se ha mejorado. Tú eres mejor persona que antes. Proverbios 12, 24 dice, la mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será tributaria. Esto es un versículo muy sabio. La mano de los diligentes dominará. Es poco a poco, constantemente. Dice la Biblia Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ese es el versículo clave para mi ánimo. Yo con esto me sostengo. Es muy importante tener esto en cuenta. El ánimo se sostiene no solamente tú solo, se sostiene en unidad. Esto es algo muy importante. Dice el versículo, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No dice ahí que Nehemías tuvo ánimo, que era un mitote de Nehemías. No dice ahí que los líderes tuvieron ánimo. No es algo que ellos andan pretendiendo hacer solos. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es importante juntarte con aquellas personas que tengan ese mismo deseo. Hace no mucho estoy yendo al CrossFit, a un ejercicio, y me gusta mucho porque los compañeros de ejercicio nos echan mucho ánimo. Yo también he aprendido a hacerlo y no tienes idea cuánto me ayuda, en verdad me ayuda el que me dicen, vamos David, sí puedes lograr, sí puedes terminar. Y cosas que yo no creía, peso que yo no creía jamás levantar, lo he levantado. Y sabes, me doy cuenta que la comunidad ayuda. Es decir, cuando veas a alguien que quiere hacer algo, no le digas tú, nah, no vas a poder. Y ahí están muchos, siempre haciendo eso, en vez de decir, qué bueno que lo haces, yo también te ayudo, yo también te animo. El ánimo es algo contagioso. También, tristemente, la desmotivación. La obra de Dios es algo que nunca va a ser individual. Dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y esto es algo importante. Como cristianos, siempre debemos trabajar con ánimo. Dice la Biblia en Eclesiastés 4, mejor son dos que uno. La Biblia dice, cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Dice la Biblia, considerémonos unos a otros para estimularnos. Qué interesantes versículos, ¿no? Porque cuando alguien realmente se siente solo, esto es algo muy desanimante. Pero cuando tú haces el ánimo, esto hace que avances. Aunque la obra no esté terminada, el ánimo hace que tú seas constante. Dios no busca perfección, busca perseverancia. Y fue el muro terminado hasta la mitad de su altura.
El muro no estaba completo, pero el pueblo no había abandonado la obra. Estaba ahí para eso. No se trata de que tú veas los resultados rápido. Quisiéramos, siempre batallamos con eso. Pero en realidad los resultados ya están en tu corazón, aunque no hayas logrado grandes objetivos. El hacer que tú seas constante es el gran objetivo de tu vida. No se trata de ver el final, sino de ir siendo transformados. Conforme avanza la obra, también avanza tu transformación. ¿Qué tanto puedes avanzar en una obra? Pues no sé tanto, pero yo estoy seguro que tus cambios y las transformaciones que Dios hace en tu vida son grandísimas. Dice la Biblia que esto es lo que Dios quiere, transformarnos. Y qué interesante, hay un versículo en la Biblia que dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, como la obra de construcción, la obra en nosotros, una transformación que no se da de la noche a la mañana, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, dice la Biblia que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es el plan de Dios. Él quiere que juntos, que seamos transformados. Quiero terminar con esto. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esa es una gran transformación. Y a la vez es un gran estilo de vida. No fue la muralla, no fue la estrategia, no fue la ausencia de enemigos, fue un corazón dispuesto a seguir siendo edificado. Eso lo cambia todo. No fue la muralla lo primero que se levantó. Lo primero que se levantó, ¿sabes qué fue? El ánimo. Dios quiere que trabajes en eso. Y verás que cruzarás valles terribles llenos de enemigos. Y cuando voltees para atrás vas a decir, Dios me ayudó en cada paso que di. Y nunca me dejó y me fortaleció y me transformó. No dejes ese ánimo. Dios quiere que nosotros sigamos adelante. Dios quiere que nosotros cumplamos lo que Dios ha puesto para nuestras vidas. Pablo decía, he acabado he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Eso es lo que te animo a que nosotros tengamos. Vamos a orar. Dios Padre, te doy muchas gracias por esta enseñanza. Te pido, Señor, que no perdamos el ánimo, sino que sigamos adelante y que podamos ser esa clase de personas que no decaigamos y que siempre estemos listos para una orden nueva de tu parte. Te pido, Señor, que seamos transformados de día en día, sin decaer. No permitas que la tristeza y el desánimo caigan en nuestras vidas. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.